Buenas tardes a todos. Soy Jesús Eduardo Troconis, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, de Derecho Público y Relaciones Internacionales, con estudios fundamentales acerca de las nuevas tendencias, entre otras, el derecho de la energía. Quiero saludar muy efusivamente, muy afectuosamente al rector, al profesor Carlos Rodríguez Campos, que me ha formulado esta invitación que me honra. Desde luego tengo que saludar también a mi buen amigo el rector Juan Solaeche, presidente de la Sociedad de Estudios Internacionales, que de conjunto preparan estos cursos de especialización o maestrías. Empiezo por decirles que intento en esta conferencia hacer una síntesis muy apretada de lo que es esa nueva tendencia que hemos venido abriendo paso, el derecho internacional de la energía. Justamente acabo de publicar un libro denominado Energía Política y Derecho Internacional. Los puntos fundamentales a destacar de sus contenidos constituyen la nuez, el busilis, el centro de mis palabras, de mi conferencia a todos ustedes. Empecemos por decir que el antiguo secretario de Estado, Sebrinsky, del presidente Jimmy Carter, definió la geopolítica como la estrategia que tenía por objeto justamente la gestión de la geopolítica de los estados. Eso en un sentido lato, pero en un sentido estricto, Sebrinsky tuvo la agudeza de reducirla diciendo que la geopolítica no era otra cosa distinta al enfrentamiento, a la disputa entre los estados por proveerse de los recursos de hidrocarburos, de los recursos del petróleo, del gas, fundamentalmente. Él decía que los países productores pues intentaban el mayor beneficio de su recurso natural, de su riqueza, la que estaba en su subsuelo, para beneficiarse y para poner en marcha sus programas de acción atinentes a los avances políticos, económicos y sociales, en tanto que los países productores tenían que proveerse de la energía porque su aprovisionamiento o suministro les aseguraba la capacidad de obtener el mayor bienestar para sus sociedades. Esto era absolutamente, esta expresión era exactamente obediente a la ecuación de que a mayor desarrollo, a mayor bienestar, se requiere mucho más energía. Y ese es el punto. Los recursos petroleros son fundamentalmente la energía predilecta en las relaciones internacionales, en el planeta, en el mundo entero. El impacto del
del hidrocarburo, digo del petróleo y del gas, es de tal magnitud que satisface aproximadamente el 70% de las necesidades de todos los países. La ecuación es exacta, repito, a mayor desarrollo, mayor energía. La geología, que ha sido un tanto inequitativa, ha situado ingentes recursos de hidrocarburos en los países de menor desarrollo, que antes podíamos llamar, y aún hoy lo podríamos hacer, países en vías de desarrollo, para eliminar aquella palabra un tanto despectiva, países, por lo menos desde el punto de vista del derecho internacional público, países subdesarrollados. De manera tal que China, por ejemplo, un país inmenso que pretende y tiene un ritmo de desarrollo muy acelerado, pues necesita mucha energía, necesita de los hidrocarburos y en su propio territorio no tiene. Rusia es un caso extraño porque es a la vez un país con muchos recursos petrolíferos y gasíferos, pero también con capacidad de autoabastecerse, al igual que los Estados Unidos. Pero los demás países europeos muy poco hidrocarburo tienen en su subsuelo. Repito entonces, el 70% de la energía generada para el desarrollo en Occidente proviene del recurso petrolero o del gas, dejando apenas un 30% a las demás energías que empiezan a crecer, que empiezan a buscar la más cómoda y más adecuada explotación. Me refiero a la energía hidráulica, a la energía eólica, a la energía marítima, en fin, a lo que se llama la biomasa, a lo que se llaman las energías limpias o verdes, porque desde luego no cabe la menor duda, son menos contaminantes que el petróleo y el gas. Sin embargo, dada esa circunstancia y dada la necesidad de mantener sano el medio ambiente, de preservar el medio ambiente y de luchar contra el cambio climático y de impedir una polución excesiva que despida aires de gases de efecto invernadero, CO2, tan contaminantes, pues debemos avanzar en la búsqueda de tecnologías las más adecuadas para lograr esos objetivos que harán posible, en definitiva, una transición energética. Pero de eso hablaremos más tarde. Lo importante por ahora es destacar la definición dada por Brzezinski, de origen polaco, y repito, consejero de seguridad del presidente Jimmy Carter, y los motivos y las causas que siempre han constituido los recursos petroleros para desatar choques de carácter bélico o producir guerras en su disputa de toda gravedad. ¿Recuerdan ustedes la guerra de Yom Kippur? El enfrentamiento que se produjo
entre los israelitas. En todo caso tuvo lugar en el Medio Oriente entre Irak y Persia un tiempo más tarde. Y en el año 90 también tuvo lugar un intento absolutista, dictatorial, transgresor de la norma jurídica internacional por parte de la Mesopotamia o antigua Mesopotamia, Irak, de Saddam Hussein, que quiso entrar a ponerse, que invadió a Kuwait, un país productor importante de petróleo. Pero esas son las guerras o los hechos o los desencuentros más conocidos, porque en donde hay petróleo, en África, por ejemplo, en Níger o en Nigeria, siempre o en el mismo Sudán, siempre se han producido lo que han denominado los politólogos guerras de baja intensidad, pero siempre las hay. Siempre las ha habido y continúan produciéndose. Ahora, este desencuentro, esta disputa por ponerse en dominio de las fuentes de energía, fundamentalmente las fuentes de energía del petróleo y del gas, adquieren una elevación y una intensidad realmente descomunal con la agresión de Rusia a Ucrania, que siendo nada menos y nada más que miembro del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, pues llega bajo el mando de Putin, secretario general y presidente de la antigua Unión Soviética, a romper la baraja, a transgredir las normas establecidas de Jus Cogens, o más señaladamente a transgredir el capítulo 19 de la Carta de Naciones Unidas y los artículos a partir del 23 y subsiguientes que señalan la formación del Consejo de Seguridad. Siendo miembro del Consejo de Seguridad, oh paradoja, oh ironía, que tiene el encargo de salvaguardar la seguridad y la paz mundiales, que tiene el deber de hacerlo, es justamente la que irrumpe contra el Estado de Derecho internacional. Rusia, en su ánimo expansivo, en su deseo íntimo, que ya nos había revelado en su ocasión Vladimir Putin, intenta simular con la guerra criminal que desata a Ucrania, que no es un país petrolero, que es un país de paso y solo intenta falsear la realidad, como también lo ha sostenido el profesor Lancelot, presidente de la Fundación de Ciencias Políticas de París, que es un engaño, que está ocultando la verdad. Y es que la verdad, mis queridos alumnos, es que lo que pretende Putin es restablecer la pérdida que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvo que desprenderse de las llamadas repúblicas democráticas. Demostración clara es
que no es la primera vez que lo hace, es que invadió Crimea en 1914 y esperó un tiempo más para concretar aquel axioma o aquella denominación o aquel pensamiento del célebre escritor francés Marcel Proust, el rescate del tiempo perdido. Putin, siendo alcalde de Estrasburgo, declaró que la desgracia mayor que había ocurrido en el siglo XX era la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, la más grande desgracia. ¿Qué podemos esperar entonces de un hombre que piensa de esa manera? Un hombre que piensa exactamente como lo postuló o como lo indicó Lenin en el año de 1917, cuando en su exilio escribió L'état et la révolution. Lo digo así porque lo encontré hace poco en una vieja librería de aquí de los Trueba, los cineastas muy conocidos españoles, el libro en español. Pero antes había consultado al maestro, al profesor Preló, que resumía de la siguiente manera el Estado y la revolución. La revolución, l'état et la revolución. Solo tenía un objetivo: eliminar el Estado de Occidente. Por eso es que es brutal el choque de ideologías y eliminar el sufragio, que es la fuente de legitimidad entre nosotros. La democracia representativa no solo contiene valores relativos a la dignidad, a la vida, sino también a la libertad. Pero exige a sus gobernantes que sean legitimados mediante el voto popular. Lo otro es usurpación. Se deslindan los campos en el plano de la ciencia política. Una cosa piensa el comunismo, otra cosa piensan los demócratas, una cosa piensan quienes hoy en día se expresan a través de las tendencias populistas de izquierda, que quieren acabar con la democracia representativa. El único sistema, ya lo habían dicho antes Albert Camus y Winston Churchill, es el peor, pero es el único de los sistemas que nos permite la convivencia civilizada. Eso es lo que está en el fondo de este choque entre un país miembro del Consejo de Seguridad, un país importante, inmenso, euroasiático como Rusia, y Occidente, que no nos arrastre hacia otros derroteros que impidan la vida en libertad. Ya tenemos varias lecciones que debemos aprenderlas en países de América Latina. Hemos tenido intentos en Europa, aquí mismo en España, en donde vivo desde hace algunos años. Empiezan a verse grietas o a establecerse diálogo de sordos para el mantenimiento de la democracia representativa.
Se han producido desviaciones ya. Podemos es una desviación. Unidas Podemos es una expresión que no quiere la vida democrática. Es una simulación. Como simulación es también, y debo decirlo con todo sentido de responsabilidad, para retomar el hilo de lo que veníamos planteando, la invasión a Ucrania criminal y salvaje. Rusia tiene interés en una entente que desde el punto de vista geográfico logra conectar el gran país euroasiático con China, Mongolia apenas en el centro, y situarse frente al Medio Oriente, a Irak, que también es uno de sus aliados. Esa es la verdad, porque lo cierto es que Rusia, que ha caído en la maladie holandesa, en la fragilidad de su economía, porque se ha hecho un país monoproductor y es un país de una economía débil, por tanto, porque ha derrumbado o se ha desinteresado de los demás sectores de su economía, digo el sector industrial fundamentalmente, quiere entrar al mar Caspio, donde están los estados ribereños al mar Caspio, son los estados que tienen las mayores riquezas gasíferas. Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, todos los tanes, en definitiva, ribereños al mar Caspio, poseen más riqueza gasífera que todos los demás países del planeta juntos, y en particular superiores a la superioridad que aparenta Rusia diciendo que ellos son los que tienen las mayores reservas. No es verdad. Las mayores reservas están en los bordes, en las orillas del mar Caspio, y la tienen los estados ribereños que ya he distinguido, que ya he señalado. La intente entonces es conectar Rusia con China, situarse frente al Medio Oriente, Irán al frente, y tendrían un dominio absoluto. Otra falla que se le ha presentado es que ellos querían también tener el dominio sobre el Mar Negro, y no es posible porque el presidente turco lo impidió y acaba de realizar elecciones y ha sido electo en elecciones libres, que lo puede llevar a la Unión Europea. Entonces ha sido electo candidato en la segunda vuelta porque el régimen así lo impone. Esa es la verdad. Esa es la verdad verdadera, y tenemos que cuidarnos mucho porque la idea democrática está en juego. El contraste en las actitudes políticas es intenso, es incendiario, y debemos nosotros cuidarnos mucho, pero mucho de esto, y procurar por encima de todo los avances tecnológicos que permitan mejorar la explotación del petróleo y del gas con la menor contaminación posible. Tenemos que buscar, en definitiva, la transición energética, la conjugación de todas las fuentes de energía, porque ninguna es perfecta.
pero sí aportan lo suyo, la energía hidráulica, sí aportan lo suyo, la biomasa, la eólica, la marítima, la solar y tantas otras. Sobre todo, tenemos que pensar en el sueño aquel que se plasmó, pero que lamentablemente poca duración tuvo, el Congreso realizado en 1915 con la asistencia de una gran cantidad de países eh, y que devino o logró crear un pacto de la energía que lamentablemente, los Estados Unidos, que siempre habían sido un país importador de petróleo exprofeso, porque creían en que su riqueza debía estar bajo su suelo, en su subsuelo, para que oportunamente pudieran ser explotados. Se convierte súbitamente con Trump en un país que intenta autoabastecimiento, no solo por la explotación de las ingentes reservas que tienen en Alaska, no solo por las que acaban de descubrir en Oregón y en tierra firme, no solo porque no se sabe todavía la riqueza que alberga en energía, claro, la costa oeste, sino porque, sin apelar a ello, han logrado poner en práctica una tecnología que se llama fracking y que la inventó un ingeniero tejano hace poco, que golpea con agua y sustancias químicas eh, la piedra exhausta de los antiguos pozos petroleros, que es altamente contaminante y que no es necesario o, por lo pronto acudir a ellas. Hay que buscar una transición energética, pacífica, progresiva, en donde todas las fuentes de energía tengan su valor, en donde las cantidades dinerarias sean fundamentales en materia de investigación y desarrollo, en donde podamos lograr nosotros un equilibrio en la utilización de esas energías, la utilización de esas energías que debe estar bien garantizadas mediante una providencia jurídica que yo la sugiero en mi libro, Energía, Política y Derecho Internacional. Una política que permita la explotación de los recursos con justicia, porque no es posible que nosotros pretendamos que el país que produce el petróleo sea el país que juzgue y sea el país que aporte la ley aplicable. No le garantiza justicia, no le garantiza equidad segura al inversor, al inversionista, si quiere entrar sin que sobre ella penda una falla en la aplicación de la justicia y que logre consagrar realmente la equidad entre las partes que intervienen en los convenios petroleros, que dicho sea de paso, son las empresas de los estados y no los estados mismos los que contratan o convienen jurídicamente
en la explotación de los recursos de la energía. Salvo en el caso de Evian, los famosos tratados de 1961, cuando empezó el proceso de descolonización, que el general de Gaulle logró firmarlos con Argelia en Evian. Por eso se llaman los tratados de Evian, para garantizar el general de Gaulle el suministro a Francia, pero dándole la independencia a los argelinos. Creo que con eso he hecho una exposición central, esencial y satisfactoria. Quedaré dispuesto a contestar cualquier pregunta que ustedes me puedan enviar por escrito una vez que conozcan esta ponencia que ya me propongo enviar de acuerdo con las recomendaciones de mi amigo directo, el rector Carlos, Carlos Martínez Campos. Muchísimas gracias por su atención.